a todos ustedes y bienvenidos a nuestro segundo día de la Escuela de la Fe de Invierno. Vamos a comenzar, como el día de ayer, orando, pidiendo al Señor su Santo Espíritu para que sea Él quien nos ilumine, quien nos inspire, quien abra nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de la formación permanente para ir profundizando cada vez más en el misterio de tu inmenso amor. Te damos gracias, Padre, por la creación, porque has creado todo cuanto existe, lo visible y lo invisible, por medio de tu palabra. Te damos gracias por habernos creado a nosotros. Te damos gracias por fundamentarnos y sostenernos en la existencia. Te damos gracias por todo lo que nos regalas en lo cotidiano de la vida. Y te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que envíes el Santo Espíritu sobre nosotros para que sea Él quien genere entre nosotros la comunión y el deseo de buscarte y amarte cada vez más. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos acompañe y nos anime en este segundo día de la Escuela de la Fe de Invierno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar entonces hoy día con algo que, como decía ayer, he titulado Ecología Humana. Pero antes de continuar con eso, quisiera responderle a Juan Carlos Ayala con la pregunta que hizo ayer, en donde preguntaba por el significado de palabra en el judaísmo, en el rabinismo medieval, y también por el plural. Bueno, le pregunté a un amigo que es entendido en estas materias y me dijo que tampoco tenía mucha información, lo cual en primer lugar fue un respiro para mí. Y en segundo lugar, me dijo que en cuanto al plural, los comentarios rabínicos lo traducían como ángeles. Es decir, lo que yo decía ayer de la corte celestial. Entonces, Dios dirigiéndose como a su consejo celestial compuesto por ángeles. Eso es lo primero. Segundo, también por ahí me anduvieron haciendo una pregunta por el cambio de sábado a domingo. Y la persona que preguntó, no lo veo hoy día, pero hizo referencia a un documento de un papa, y efectivamente es una carta de Juan Pablo II que se llama Dies Domini, en donde en el número correspondiente dice más o menos lo mismo que dije yo ayer. Entonces no hay tampoco una mayor argumentación. Digámoslo así, los judíos celebran el día del descanso o de la creación en el día sábado, y nosotros celebramos el día de la redención producida por la resurrección de Jesús en el día domingo. Para nosotros eso es lo central, y como digo, eso es lo que aparece en esta carta de Juan Pablo II, Dies Domini. Bueno, eso en relación a lo que dije ayer, y no voy a seguir con lo que dije ayer porque, claro, después uno reflexionando sobre lo que dijo, y conversando también aquí en la casa, a propósito de algunas observaciones que me hizo mi señora,
uno después piensa que pudo haber dicho también otras cosas, pero bueno, en el tiempo que estaba uno dijo lo que dijo y hay que contentarse con aquello. Así que mejor me dedico al tema de hoy día, que decía ecología humana, la opción preferencial de Dios por los pobres. De partida hay que partir justificando, hay que empezar justificando la expresión ecología humana, porque es algo como que no se conoce mucho. Partamos por ecología. Desde el punto de vista etimológico, ecología viene de una palabra griega que es oikos y que significa casa. Y logos todos sabemos que significa ciencia, discurso. Por lo tanto, es la ciencia que estudia la casa, o podríamos decir el hogar, o el lugar donde habitamos. Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su hábitat, su medio, su entorno. Los organismos vivos no existen en forma aislada, sino que actúan entre sí y sobre los componentes químicos y físicos del ambiente inanimado. Y evidentemente nosotros formamos parte también de esos seres con el correspondiente abanico de relaciones que nosotros tenemos. El ser humano es un ser en relación, ¿ah? Por lo menos en una triple relación, por lo menos. Relación con la naturaleza, relación con los demás seres humanos, donde ahí podríamos incluir también la relación consigo mismo, y relación con la trascendencia. Entonces, los seres humanos somos un abanico de relaciones. ¿Ah? No existe el ser humano solo, completamente aislado, sino que siempre estamos en relación. San Juan Pablo II, justamente, insistió en su pontificado en este tema de la ecología humana. Él fue sobre todo el que trajo al escenario el tema este de la ecología humana. En una audiencia general, en el 18 de enero del 2001, dijo que el hombre está prestando más atención a la calidad de vida, pues, comillas, no solo está en juego una ecología física, sino una ecología humana, que haga más digna la existencia del ser humano. Es decir, que haga más digna la existencia del ser humano. Hasta ahí la cita, cierre de comillas. Es decir, lo que está en juego es la dignidad humana. Esta ecología tiene relación, entonces, tiene relación directa con las relaciones humanas versus las relaciones inhumanas, que es lo humano en contraposición a lo inhumano. A eso se va a referir entonces la ecología humana. Y un poco más adelante, en esa misma audiencia, afirmó que, comillas, ¿sabes quién es? en esta reencontrada armonía con la naturaleza y con sí mismos, los hombres y las mujeres vuelven a pasearse en el jardín de la creación, tratando de hacer que los bienes de la tierra estén disponibles a todos y no solo a algunos privilegiados. Fíjese, aparece entonces en esa cita tratar de hacer que los bienes de la tierra estén disponibles para todos y no solo para algunos privilegiados. O sea, eso nos suena directamente a lo que hemos vivido, por ejemplo, con el estallido social. Esto de que los bienes de la tierra tienen que estar al alcance de todos, nos lleva directamente al tema de la pobreza. Y con eso llegamos entonces al tema de hoy. Y es por eso que vamos a hacer un recorrido por determinadas circunstancias y textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero en realidad va a ser un recorrido más de textos del Antiguo Testamento.
¿Por qué? Textos que nos muestren la preferencia de Dios por los pobres. ¿Por qué más del Antiguo Testamento? Bueno, por lo menos por dos razones. Primero, porque en el Nuevo Testamento, y para nosotros cristianos, los textos son bastante conocidos. Para nosotros es menos familiar el Antiguo Testamento. Eso, primero. Y segundo, porque yo me especialicé en Antiguo Testamento. Entonces, claro, ahí es para darle también, es una cuestión, digámoslo así, disciplinar. Y tercero, y voy a nombrar estos tres nomás, porque el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se puede comprender completamente si no se entiende el Antiguo Testamento, porque las categorías teológicas que utiliza el Nuevo Testamento son las del Antiguo Testamento. Bueno, y para que ustedes también entonces se den cuenta de la importancia que tiene el Antiguo Testamento, porque de repente como que para nosotros no le tomamos el peso, el valor que el Antiguo Testamento tiene. Ahora, antes de entrar en este recorrido, es necesario hacer las siguientes tres observaciones. Voy a hacer tres observaciones nomás. Primero, gran pregunta, gran pregunta. ¿Qué entendemos por pobre? ¿Qué entendemos por pobre? Se cuenta que Cristina Onassis, los que tienen más o menos mi edad se acordarán de Cristina Onassis, por lo menos de Aristóteles Onassis, un multimillonario griego. Cristina era una de sus hijas, o sea, multimillonaria también. Y ella decía, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Y su vida fue en realidad una especie de tragedia. Y murió también a temprana edad. Soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Esto nos muestra que hay distintos significados de pobreza. Y ahí es donde vamos a entrar. La categoría pobre puede tener a lo menos tres sentidos. Primer sentido, el sentido material. Pobre es el que necesita de otro para subsistir, de alguien que lo provea de vestido y alimento. En tiempos de Jesús incluía a mendigos, esclavos y jornaleros. Ya, ahí tenemos un sentido de pobre, el pobre material. Después, en sentido sociológico. En sentido sociológico, pobre es el marginado, el sin protección. Incluía a viudas, huérfanos, enfermos y poseídos, quienes no necesariamente se identifican con los pobres materiales. Es decir, alguien podía tener muchos recursos, pero si tenía lo que se consideraba que era lepra, quedaba marginado de la sociedad. Una viuda podía tener recursos también, pero se le consideraba como desprotegida. Entonces ahí tenemos este sentido sociológico en cuanto marginado, que no necesariamente coincide con los pobres materiales. Ahora, también uno puede ser pobre material y pobre sociológico. En tercer lugar, los pobres en sentido religioso. Y fíjense que para eso tenemos que ir a las bienaventuranzas. Y comparar las bienaventuranzas de Mateo con las de Lucas.
En Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Distinto al sentido de pobre en las bienaventuranzas de Lucas, donde en Lucas 6:20 dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En Lucas, los pobres son pobres materiales. En Mateo, los pobres son pobres de espíritu. ¿Qué significa o quiénes son los pobres de espíritu? Mire, aquí ha habido una gran confusión y se han dicho muchos errores. Por ejemplo, que los pobres de espíritu son aquellos de espíritu pobre. ¿Qué será eso de espíritu pobre? ¿Mm? O que, por ejemplo, pobre de espíritu es el que no tiene todas sus facultades. No, no. En realidad es una categoría religiosa, el pobre de espíritu. Y significa la actitud espiritual de los siervos del Señor, que se consideran débiles y humildes, que consiguen la victoria sobre los soberbios, los impíos y los poderosos, porque su confianza está puesta en Dios. Fíjese que esa definición de pobre de espíritu aparece en un texto de Qumran, de esos descubrimientos que yo decía ayer, que hubo unos grandes descubrimientos de manuscritos en Qumran, en Nag Hammadi y en Ebla. Bueno, entonces, pobre de espíritu es todo aquel que pone toda su confianza en el Señor y que busca discernir su voluntad para ponerla en práctica más allá de sus propios conocimientos y planes. Entonces él es quien se inclina ante lo que el Señor dice. Ese es el pobre de espíritu. Alguien humilde ante Dios. Que, bueno, las grandes verdades que se encuentran en el relato de la creación son por lo menos dos. Voy a mencionar dos. Una, que aparece en los dos relatos de distintas formas, y que ahí es donde apunta el mensaje que decíamos ayer, es que Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Entonces, tenemos que tener la relación de criaturas en relación al creador. Eso significa que estamos llamados a hacer su voluntad, porque esa voluntad es la que nos va a planificar. Él conoce muy bien de qué estamos hechos y por tanto sabe qué es lo que va a traernos nuestra más profunda realización. Y en segundo lugar, la otra gran verdad es que todo lo creado, todo el ser viene de Dios. Todo el ser viene de Dios. Y podríamos agregar una tercera, y que sería la siguiente: el lugar importante que tiene el ser humano en la creación. Eso aparece tanto en el primer como en el segundo relato. Y como decíamos ayer, esta importancia tiene que ver directamente con la responsabilidad. Porque la importancia va de la mano con la responsabilidad en relación a los otros seres, en cuanto a su creación y preservación. Bien. La segunda observación es la siguiente, como para colocarla como marco ya de entrada en lo que voy a desarrollar. La razón por la que Dios ha optado por los pobres no es antropológica, sino teológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que tal opción
no se debe a las supuestas virtudes o méritos que tendrían los pobres. Hay que tener mucho cuidado con una idealización ingenua de los pobres, porque resulta que un pobre igualmente puede ser soberbio, igualmente puede ser codicioso, como cualquiera nomás. ¿Ah? Entonces, no es que estén dotados así de determinadas virtudes y que por eso Dios opta por ellos en virtud de sus méritos o de sus virtudes, sino que opta por ellos justamente, Dios quiere optar por ellos justamente por su situación de menoscabo, justamente por su situación de carenciados. Y más aún, porque los pobres en realidad son las víctimas de una sociedad injustamente establecida. Los pobres en cuanto víctimas de una sociedad injustamente establecida. En una palabra, la razón radica en el principal atributo de Dios, según un personaje llamado Walter Casper que mencionaba yo también ayer. El cardenal Casper dice que el principal atributo de Dios es su misericordia. Y el término misericordia proviene del latín que significa tener el corazón, cors, en latín, vuelto hacia los pobres, miseri. Entonces es un corazón. En hebreo corazón, ¿cierto? Es pensamiento, entendimiento, no tanto sentimiento, no es solo una cosa de sentimiento, sino pensamiento, mente, también voluntad. Entonces, que se trata de una preocupación que tiene que ser activa y efectiva hacia los necesitados. Es decir, Dios tiene vuelto su corazón hacia los pobres, hacia los miserables, hacia las miserias humanas, y Dios se conmueve ante ello. Tercero, importante también, no hay que olvidar que se trata de una opción preferencial y no exclusiva. Aquí hay que tener cuidado también, porque no es que se preocupe solo de los pobres y de nadie más, y no se preocupe de los ricos, sino que Dios se preocupa de todos, pero tiene una inclinación especial por ellos. Como sucede en las familias en relación a sus hijos, que quieren a todos sus hijos por igual, pero tienen una mayor preocupación por aquellos que son más débiles, naturalmente. Entonces tampoco es una cosa que nos pudiese costar demasiado comprender porque forma parte de nuestra propia experiencia. Bien, hechas esas tres observaciones, vamos a entrar a los textos, en donde, como decía yo, vamos a ver tanto textos como situaciones que se dan en la Biblia. Fíjese que el núcleo más antiguo de la fe de Israel se basa en la experiencia que tuvieron del Dios liberador cuando fueron esclavizados en Egipto y Él escuchó su clamor. Y aquí podemos empezar a revisar los textos bíblicos, por si los quieren ver en sus Biblias. El primer texto es de Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Oiga, los voy a bombardear con textos, porque tengo un montón. Los voy a dejar mareados con tanto texto bíblico. Éxodo 2, 23 al 25 dice: con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas
acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. Hasta ahí la cita. Fíjese, Dios escucha el clamor de su pueblo, el clamor de su pueblo oprimido, e interviene con la proeza de la liberación de la opresión de Egipto, experiencia fundacional de la fe judía, como también de la fe cristiana. Sigo con Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo 3, 7 al 10. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Aquí aparece entonces que Dios escucha, ¿cierto? Un texto clarito donde Dios escucha el clamor de su pueblo. Después, en Éxodo 4:31, Éxodo 4:31 dice, la gente quedó convencida y al saber que el Señor había puesto su atención en ellos y que había visto cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración. El Señor escucha el clamor de su pueblo. La celebración de la Pascua, Pesaj en hebreo, se convierte en el paradigma, en el modelo de la liberación de todas las esclavitudes futuras. De ahí que el judaísmo y consecuentemente el cristianismo los podamos definir constitutivamente como religiones de libertad y para la libertad. Hace varios años me invitaron allá en Santiago a participar en la celebración de la Pascua judía. La organización oficial judía en Santiago, Bene Berit, los hijos del pacto. Y ahí hubo un rabino que dirigió la palabra y dijo, mire, esto sucedió hace tantos miles de años. Pero no es solamente algo que sucedió en el pasado, sino que cada vez nos tenemos que ir preguntando en nuestra propia historia, ¿cuál es nuestro faraón? Es decir, ¿qué nos está esclavizando hoy? Gran pregunta que nos tenemos que hacer a nivel personal, pero también a nivel social, también a nivel comunitario. ¿Cuáles son las opresiones que tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que nos está esclavizando? ¿O quiénes están siendo esclavizados? Y ahí nosotros también tenemos algo bien importante que hacer. Fíjese que esta experiencia de opresión y liberación será la base para exigirle al pueblo que no repita con otros lo que él padeció. En el así llamado Código de la Alianza, aparecen textos tan importantes como los siguientes. Y ahí vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 2. Dios habló y dijo todas estas palabras.
yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Es decir, Dios fundamenta su autoridad en la liberación efectuada. Yo soy tu Dios porque hice algo importante, hice algo grande por ti. Te saqué de la esclavitud de Egipto. Después, encontramos también en Éxodo, déjenme contrastar aquí el texto. No tengo exactamente la cita, tengo los versículos nomás, pero no sé por qué no puse el capítulo. Pero lo voy a leer de todas maneras. Dice, no maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Fíjese, ahí aparece entonces esto de que la experiencia de opresión que tuvieron, esa experiencia de opresión les tiene que impedir hacer lo mismo que los egipcios hicieron con ellos. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. ¿Por qué se está diciendo esto? ¿Son mandamientos genéricos? Fíjese que la Biblia hay que aprender a leer los textos entre líneas o lo que está detrás del texto. Y para eso me ayudó mucho un curso que hice de filosofía oriental con el famoso Gastón Sublet, ¿cierto, Juan Carlos? Esos cursos ahí con el Gastón Sublet, ¿ah? En donde nos habló de un filósofo chino llamado Lao Tse, del siglo V antes de Cristo, que se le atribuye un libro llamado Tao Te Ching. Bueno, y una de las cosas que decía este filósofo chino es la siguiente oración, la siguiente expresión. Dice, cuando la norma surge es que la virtud ha desaparecido. O cuando la ley, norma quería decir norma legal, ¿ah? Cuando la ley surge es que la virtud ha desaparecido. ¿Qué podrá significar aquello? Entonces había que empezar a darle vuelta. Y el sentido es el siguiente, y como digo, me sirvió mucho después para interpretar los textos bíblicos. Cuando se formula una ley o una norma en el Antiguo Testamento, es porque hay algo, porque hay una realidad en donde esa norma se está rompiendo. Es decir, si nosotros decimos no a la corrupción, es porque hay corrupción. Porque desapareció la virtud de la honestidad. O sea, si no hubiese desaparecido la virtud de la honestidad, no habría necesidad de colocar la norma o el consejo de no a la corrupción, o el mandato de no a la corrupción. Si en el Antiguo Testamento se está diciendo no maltrates a las viudas y a los huérfanos, es porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Las viudas y los huérfanos eran manifestación, eran expresión de máxima desprotección, junto también con los forasteros, junto con los inmigrantes. Entonces aquí hay una cuestión grave, porque resulta que se está atropellando, se está pisoteando a los más débiles. Allá. Encontré el capítulo, Éxodo 22, en los versículos 20 al 26. Éxodo 22, en los versículos 20 al 26. Sigamos con el texto. Dice, si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses.
Si esa persona te da su manto como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol, porque ese manto es lo único que tiene para protegerse del frío. Entonces las personas pobres tenían un solo manto con el que se cubrían y con ese se tapaban en la noche para dormir. Y cuando pedían dinero o algo, lo dejaban como garantía del préstamo. Pero el prestamista tenía la obligación de devolverse en la noche. Fíjese las normas sociales, ¿ah?, que aparecen ahí de protección del pobre en el Antiguo Testamento. Si no, ¿sobre qué va a acostarse? Y si él me pide ayuda, dice el Señor, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Compasión. Yo sé tener misericordia. Después, otros textos en Éxodo 23, capítulos 1 al 2 y versículos 6 al 9. Hoy voy recién en Éxodo, ¿eh?, que es el segundo libro de la Biblia. Me faltan 71 todavía. No. Sí. Voy a nombrar algunos ejemplos, no. Dice, no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría inclinándote por lo que no es justo. Pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Fíjese, el asunto de la objetividad, de hacer justicia. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. Y, por último, en el versículo 9, no oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Entonces, si dice, vuelvo a la cosa de lo que sé, si dice no acepte soborno, no es que no es en el momento en que vaya a ocurrir, sino que eso estaba sucediendo. Y por eso que es necesario colocar estos mandamientos. Vamos a los profetas. Aquí, en los profetas, yo he dividido en tres partes lo que voy a presentar. Primero, las injusticias sociales. Amós, por ejemplo, es un profeta del siglo VIII, por ahí el 760 a.C., que describe con mucha crudeza la situación de Samaria, capital del reino del norte, de la siguiente forma. Voy a Amós capítulo 2, versículos 6 al 7. Así dice el Señor. Amós capítulo 2, versículos 6 al 7. Así dice el Señor. Los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. Primer texto. También hay un texto en el capítulo 4, versículo 1, en donde se condena el propio bienestar a costa de los pobres y sin preocuparse de ellos. Dice, escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Entonces parece que se trataba aquí de un grupo de señoras que se dedicaban a regalarse, a pasarlo muy bien, lo cual, entre paréntesis, no está mal, ¿ya? No está mal. El problema era que, junto con hacer eso, oprimían a los pobres y maltrataban a los necesitados. Ahí es donde está el mal.
Entre paréntesis, y también para contextualizar un poco más, a propósito de la riqueza y la pobreza, la riqueza no aparece condenada como tal ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Así como condenada, es decir, está mal, no. Lo que sí está mal es la riqueza que se ha obtenido oprimiendo a los pobres, o siendo injustos, o explotando a los demás, o no pagando el salario que corresponde, o engañando a los otros. Entonces es la riqueza mal habida. ¿Mm? Después, en relación a esto mismo, el capítulo 6, versículos 1 y 3 al 7 de Amós. Hay de los que llevan una vida fácil en Sión. Hay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante a quienes recurren los israelitas. Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Fíjese, es que la injusticia atrae la violencia. Están trayendo el imperio de la violencia. Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Eso es lo que se condena, que nada les importa la ruina del país. Entonces están los pobres, están los humillados, están los explotados y ellos no les importa, no tienen una pizca de solidaridad, de consideración por los demás. Ustedes serán los primeros en ir al destierro y se acabará el alboroto de sus banquetes. Después, en Amós 8, 4 al 6. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? O sea, podríamos decir, ¿cuándo pasará el domingo que tenemos que ir a misa para poder que llegue el lunes y sigamos haciendo trampa y sigamos ganando dinero? Mal habido. Para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas. Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. Es decir, hasta lo que nos sirve, todo eso lo venderemos. La codicia. Eso, Amós. Isaías, por su parte, nos describe la situación de Jerusalén, considerada la ciudad santa, en los siguientes términos. ¿Cómo has llegado, ciudad fiel? Esto en Isaías 1, versículos 21 al 23. ¿Cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una prostituta? Antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto agua. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano, fíjese, no hacen justicia al huérfano ni les importan los derechos de la viuda. En la misma línea se expresa el profeta Miqueas. Hay de aquellos, en Miqueas capítulo 2, versículos 1 al 2, hay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día la llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos. Codician casas y las roban. Oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia. Eso está en el capítulo 2, versículos 1 al 2. Pero además, en el capítulo 3, versículos 2 al 4, va a intensificar su crítica utilizando imágenes, unas imágenes tremendas, unas imágenes de canibalismo. Dice,
Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo. Canibalismo, se comen vivo a mi pueblo. Le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Imágenes tremendas, ¿eh? Que muestran la explotación de los poderosos que están haciendo con los pobres. Pasaje que recuerda el tremendo texto de Ezequiel 34 contra los pastores de Israel, quienes en vez de cuidar el rebaño han engordado comiéndoselo. Por eso es el mismo Yahvé quien se encargará de quitarles las ovejas de las fauces a las bestias del campo y a los pastores y colocarles un buen pastor. Sin duda, el evangelista Juan tuvo a la vista el capítulo 34 de Ezequiel cuando compuso el pasaje sobre el pastor y las ovejas y la de Jesús, el buen pastor, en Juan 10, 1 al 16. Bien, luego viene la perversión de la institución que debe impartir justicia. En Amós 5, versículos 7 y 10 al 12, Amós 5, versículos 7 y 10 al 12, dice: ay de los que convierten en ajenjo el derecho y tiran por tierra la justicia, y detestan al censor en la puerta, y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, ya que ustedes pisotean al débil y le cobran tributo de grano, ya que han construido casas de sillares, pero no las habitaréis, han plantado viñas selectas, pero no tomarán su vino, pues conozco sus muchas rebeldías y sus grandes pecados, opresores del justo, que aceptan soborno y atropellan a los pobres en la puerta. La puerta de la ciudad era el lugar donde hacían los juicios, era como el tribunal. Entonces, a eso se refiere con la puerta. Y resulta que la justicia tenía que ser para los pobres dulce como la miel. Sin embargo, los jueces la convirtieron en ajenjo. La puerta de la ciudad que daba a la plaza era el lugar donde se administraba justicia. Allí era donde los jueces tenían que velar porque los poderosos no siguieran pisoteando al débil. Pero, según el testimonio de Amós, habían sido comprados por los poderosos, dejando a los pobres absolutamente desamparados. Jueces venales ha habido desde muy antiguo. A los reyes les estaba confiada en forma especial la protección de estas personas. Y la razón de esta especial protección es muy sencilla. Los ricos y los poderosos no tienen necesidad de justicia porque para eso tienen su dinero. La justicia debe ser el refugio de los pobres, de aquellos que no tienen ninguna defensa cuando se les quita lo poco y nada que poseen. Isaías también, hemos visto en el capítulo 1, versículo 23, había dicho: tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos, todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos, no hacen justicia al huérfano, ni les importan los derechos de la viuda. Mire, Amós 5, 21 al 24. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos, esto es la relación culto-justicia, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. ¿Ah? Saca el coro de aquí, digamos. ¿Ah? Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como el agua y la justicia como arroyo inagotable. Lo que Dios está hablando por medio del profeta. Y está rechazando el culto que le da a Israel, o que le dan muchos, porque no va de la mano con la justicia. En Oseas 6:6 dice un famoso texto: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto.
fíjese, misericordia, la preocupación por los demás, más que el sacrificio. Conocimiento de Dios significa aquí no que se pongan a estudiar teología, sino que, claro que si quieren, las puertas del instituto están abiertas. No que se pongan a estudiar teología, sino que el conocimiento de Dios significa saber, conocer cuáles son las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Eso es, reconocer lo que Dios hace por su pueblo. Conocimiento de Dios más que holocausto. Y ese pasaje de misericordia quiero y no sacrificio aparece puesto en boca de Jesús en el Evangelio de Mateo. Fíjese, aquí ya voy a hacer una conexión con el Nuevo Testamento. Con el Evangelio de Mateo, en Mateo 9:13 y 12:7. En Mateo 9:13, el contexto es el reproche que hacen los fariseos porque muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús. Muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús. Aquí nos encontramos entonces con pobres sociológicos, con marginados. Entonces van los fariseos y le dicen a sus discípulos, oye, ¿por qué tu maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? Eso estaba prohibido para los fariseos porque era signo de impureza ritual. No se podían sentar a comer con un pecador porque, o si no, se contaminaban ellos también de ese pecado. Eso en el texto de Mateo 9. Y en 12, en el capítulo 12, porque los fariseos reprochan a los discípulos de Jesús porque tenían hambre y comieron unas espigas mientras cruzaban los sembradíos. ¿Ah? Y ahí va Jesús y les dice, bueno, esto, si pudieran entender aquello de misericordia quiero que no sacrificio. Otro gallo cantaría, ¿cierto? Dejando establecido Jesús una vez más que satisfacer las necesidades básicas de las personas tiene la prioridad ante cualquier cosa. Porque los fariseos fueron y le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo algo que no se puede hacer en día sábado, sacando espigas para comérselas, que eso era considerado un trabajo. Pero Jesús dice, en otras palabras, tenían hambre. Y va a colocar unos ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Entonces, deja establecido Jesús una vez más que las necesidades básicas de las personas tienen la prioridad ante cualquier cosa. En este caso, las normativas religiosas. Bien, y ya como estamos más o menos en la hora, me voy a saltar varios textos, en realidad, para ir terminando con dos que me parecen paradigmáticos en lo que respecta a la relación culto-justicia. Bueno, primero hacer una pequeña síntesis diciendo que no es grato a Dios el culto que no va acompañado de justicia. No es grato a Dios. Los sacrificios ofrecidos con las manos llenas de sangre, sangre que no era precisamente del sacrificio de los animales ofrecidos, sino sangre de violencias, opresión y homicidios, son una ofensa y una burla a Dios que consiguen solo provocar su ira. Producen el efecto contrario al deseado. En vez de acercar a los oferentes a Dios, producen su repulsa. Con la misma violencia que ejercieron sobre sus prójimos, se autoalejan de Dios. Por lo tanto, se busca con estos textos evitar el grave peligro de validar religiosamente las conductas opresoras y criminales. Ya. Y ahora voy a citar dos textos del Antiguo Testamento, uno en relación al culto o justicia humana y otro en relación a la justicia de Dios. Estos textos son Isaías 58, 1 al 12, Isaías 58, 1 al 12, que es un famosísimo texto sobre el ayuno. Y el otro es Isaías 61, 1 al 3. 61, 1 al 3. En el texto de Isaías 58 dice, el Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados.
Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia, desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Fíjese el paralelo que hay aquí con Mateo 25, 30 y siguientes con el tema del juicio final, ¿cierto? Cuando porque estuve desnudo y me vistieron, porque estuve hambriento y me visitaron, porque estuve en la cárcel y me visitaron, ¿ah? Fui forastero y me acogieron. Está tomado tiene un gran influjo este texto de Isaías. Entonces, cuando socorras a tus semejantes, brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá, etcétera, etcétera. Y en relación a la justicia de Dios, el texto, dijimos, de Isaías 61, 1 al 3, bien conocido también, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Como sabemos, parte de este pasaje es el que lee Jesús un sábado en la sinagoga de Nazaret. Eso está en Lucas capítulo 4. Cuando terminó de leer, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Es decir, Jesús se entiende como el portador de la liberación de Dios ofrecida a todos los oprimidos. Este Jesús está en perfecta correspondencia con el Dios liberador del libro del Éxodo. Y este fue el programa que Jesús realizó a lo largo de su vida. Él anuncia, entre otras, la siguiente buena noticia. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero no es un eslogan político, porque viene la elección no sé cuánto, sino que es una cosa real. Por primera vez aquí los últimos serán los primeros. Eso lo dice en Mateo 19:30 y en 20:16, entre otros textos. Y fíjese, y por aquí voy a ir acercándome al término, y al parecer esto le viene por familia. Le viene por familia. Porque no tenemos más que mirar el cántico de María, que conocemos como el Magnificat, y que a veces cantamos tan piadosamente en el mes de María, gorgoreando por allá arriba las notas, sin darnos cuenta realmente de lo que dice, del poder como subversivo que tiene. En Lucas 1, 51 al 53, voy a leer un pedacito nomás. Dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón soberbio, derribó a los poderosos y a los humildes exaltó. Derribó a los poderosos y a los humildes exaltó.
a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Oye, y esa parte como que no se nos pasa por alto. ¿Ah? En boca de la Virgen. Parece que ¿ah? Se las traía María, no era, ¿cierto? Con esto de la justicia de Dios. Y el ejemplo de todo esto, ¿dónde se encarna? En ella misma. Porque Dios, para encarnarse, no escogió una gran dama, no escogió una señora poderosa, no escogió, cito al profeta Amós capítulo 4, una vaca de Basán, sino que puso sus ojos en la pequeñez de su esclava. Eso significa que hay una inversión de los valores sociales corrientes. Igual que en nuestra sociedad, en donde los importantes son los poderosos. Y para Dios los importantes no son los poderosos, son los débiles, son los carenciados, son los pobres. Volviendo a Jesús, y aquí voy a terminar, no se trata de esas promesas políticas, como decía, que también conocemos, sino de algo real, porque tanto la vida como la muerte de Jesús en cruz nos muestran el final de la teología del poder. Jesús no solo optó por los pobres, sino que él mismo se hizo uno de ellos. Con esto nos muestra que el poder es reemplazado por la entrega, por el servicio, pero no solo en una perspectiva individual e intimista, sino en el compromiso por hacer una sociedad más justa, por hacer una sociedad más humana, en especial para los más desposeídos, en especial para los que más han sufrido. Y citando una pregunta que le hacía el profeta Isaías a Dios a propósito de su misión, de una misión que tenía que hacer un poco ingrata, le dijo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo hago esta misma pregunta aquí, de este compromiso por hacer una sociedad más justa y más humana. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que tener ese compromiso? Y voy a responder con una frase que me gusta mucho y que ha surgido en todos estos conflictos que hemos vivido últimamente. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Con eso termino mi exposición. Gracias, profesor. Tenemos el momento para disipar dudas, preguntas. Apagó el micrófono. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Andrés Contreras pregunta: ¿pueden existir en la ecología humana una correlación o apertura sociopolítica cercana al pobre para darle un lugar en la sociedad civil? Sí, por supuesto, porque resulta que de lo que se trata es justamente de ir creciendo en dignidad, ¿ya? Y por supuesto que para eso tienen su espacio y tienen su espacio y tienen su lugar. Yo creo que de repente nos pasa en la iglesia lo que ha pasado en otros ámbitos. No voy a decir en cuáles para no meterme en cosas políticas. Pasa en otros ámbitos que muchas veces nosotros queremos ponernos a darle soluciones a quienes lo necesitan sin escucharlos a ellos. Entonces tenemos que hacer, más que tener una actitud paternalista, tenemos que lograr que las personas que intentamos ayudar sean los gestores de su propia historia. Ayudarle a darle las herramientas
para convertirlos en protagonistas de su propia historia. Así respondería. ¿Alguna otra pregunta? Levanten la mano. Padre Juan Carlos. Sí. Si puedes, Arturo, hablar algo del año jubilar de Levítico 25, porque precisamente se hizo, al parecer, con el propósito de que no hubiera pobre en Israel. Porque también hay una previsión, digamos, de la pobreza que puede ocasionarse, ¿no? Sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, en un texto que yo cité del Papa, de San Juan Pablo II, en ese que decía que en esta reencontrada armonía con la naturaleza y con sí mismos, los hombres y mujeres vuelven a pasearse en el jardín de la creación, tratando de hacer que los bienes de la tierra estén disponibles a todos y no solo a algunos privilegiados. Me salté una parte, que era la última partecita que decía, tal como sugería el jubileo bíblico. Pero menos mal que está Juan Carlos Ayala aquí, porque yo dije, no me quiero meter en el tema del jubileo, pero gracias que está Juan Carlos aquí. Entonces, el claro, Espíritu Santo. Claro. Entonces, a ver, ¿qué era lo que era el jubileo bíblico? Fíjese que el jubileo bíblico, por decirlo así, era el Shabbat de los Shabbat. Era el sábado de los sábados. ¿Por qué? Porque también, también tenemos, fíjese, tenemos como tres instituciones. Primero, el sábado, día de descanso, día de fruición, de gozar de lo creado. Tenemos el año sabático, el séptimo año, ¿cierto? Había que dejar descansar la tierra. ¿Qué cosa más ecológica? Esa fue una de las cosas que no dije ayer, porque no tenía tiempo en realidad. Pero también el año sabático, ¿cierto? Tiene que descansar la tierra. Y también es una cosa muy social, porque lo del descansar la tierra va de la mano con lo que estamos viendo ahora. Porque en ese año había que dejar que lo que surgiera de la tierra, eso no lo podía tocar el dueño, no lo podía cosechar el dueño, sino que eso era para los animales y para los pobres de Israel, que podían pasar y recoger lo que necesitasen para su sustento. Entonces era una norma también social. Y el año jubilar es como, más que un sábado de sábados, es como un gran año sabático de años sabáticos. Porque es 7, esto va con el número 7, 7 por 7, 49, y el año 50 era el año jubilar. Y se suponía que, bueno, en el año sabático también, por ejemplo, se perdonaban deudas en el año sabático, también aquellos que habían caído en esclavitud, porque resulta que cuando uno debía mucho dinero, tenía que hacerse, lo decía yo en algún texto, y no podía pagar, entonces podía pagar con esclavitud. Y si había un esclavo hebreo que estaba pagando sus deudas, al séptimo año tenía que dejarlo libre, el dueño. Y ya en el año jubilar se hacía no solo eso, sino que además en el año jubilar se suponía que se tenían que devolver las tierras que se habían obtenido, que habían obtenido los grandes latifundistas, los grandes terratenientes,
que habían obtenido como prenda en garantía por préstamo de otras personas. ¿Por qué? Porque resulta que al final eso de ir acumulando tierra era una gran injusticia, porque Dios le había dado la tierra a todas las tribus de Israel, a todos los habitantes de Israel. Entonces que en un determinado momento empezasen unos a tener más y otros a tener menos, y al final casi nada, era un quebrantamiento también de la alianza que se había hecho con Dios. Entonces, en el año jubilar, se suponía que todo esto tenía que devolverse y todos tenían que quedar más o menos con las mismas posesiones en cuanto a tierra. Ahora bien, no sabemos si alguna vez realmente se efectuó un año jubilar en Israel. No sabemos si históricamente eso sucedió. Más pareciera que no, pero por lo menos existía como existía la intención. Eso podría decir sobre el año jubilar. ¿Alguna otra pregunta? El padre Juan Carlos. Disculpe, lo pueden mirar en todo caso en Levítico capítulo 25. Sí, Levítico. ¿Me escuchan? Sí. Ya. No sé, como un aporte más bien. Mira, el profeta Sofonías ve precisamente que el cambio va a venir del pequeño resto, de esos que no cuentan para nada, porque él piensa que con el gobernante que viene las cosas van a cambiar y va a haber justicia y va a ser todo mejor. Entonces Dios le dice, no te equivocas, el cambio va a venir de un pequeño resto que nadie toma como en cuenta. Entonces Dios también veo que se da cuenta de la potencialidad que hay en el ser humano y sobre todo en el más pobre, de ser el mismo gestor de cambio. Entonces, precisamente ahí hay una beta para desarrollar y no sé si puedas tú agregar alguna cosita más con todos tus estudios. Sí. Es que justamente esto del pequeño resto va a tener relación con esto de los pobres de Yahvé. Con esto de, quiero decir, de los pobres de Yahvé, de la pobreza de espíritu. ¿Ah? Y esto del pequeño resto significa que van a ser muy poquitos. ¿Ah? Y lo que tú dices, que está muy bien dicho, aparece también en el profeta Isaías. En la vocación y misión del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 6, en donde Isaías transmite la misión que tiene es transmitir un determinado castigo de Dios, y ahí es donde, y este es el profeta que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? O ¿hasta dónde, Señor? Versículo 11. Yo pregunté, ¿hasta dónde, Señor? Respondió, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes, y cunde el abandono dentro del país. Si queda, o sea, como que va a venir una calamidad, en castigo al pueblo por no haber hecho la voluntad de Dios, y por no haber escuchado al profeta. Si queda una 10ª parte, volverá a ser devastada, como una encina o un roble. Como una encina o un roble, tras cuya tala queda un tocón. Semilla santa será su tocón. Ese tocón es una ramita como chiquitita, que quedó de la tala. O sea, fíjate que ahí ya está presente la idea de resto que tú mencionas a propósito del profeta Sofonías, sí,
que está en el capítulo 3, versículos 11 al 13. Entonces, bueno, no solamente eso, sino también lo siguiente. Yo diría el escándalo de la Navidad. Porque, claro, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿eh? Pero yo lo he escrito por ahí, el escándalo de la Navidad, porque ¿qué es lo que decimos nosotros en Navidad? Que nos va a salvar un niño, que nos va a salvar una guagua. Oiga, pero eso es un absurdo completo. ¿Cómo nos va a salvar una guagua? ¿Ah? Si uno tiene que cuidar a los niños, ¿ah? Uno tiene que cuidar a las guaguas. Se dan cuenta como el contrasentido, cuando en realidad lo que se está explicando ahí es que la salvación y la acción de Dios viene desde lo pequeño, viene desde lo humilde, viene desde lo sencillo. ¿Ah? No viene con pitos y flautas, y no viene desde lo grande, desde el éxito, sino que viene desde lo humilde, desde lo sencillo. Sí. Mira la cita, qué bonita esta en Isaías, perdón, en Sofonías 3, versículo 12. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará. El resto de Israel no cometerá más injusticia, no dirán mentira, y no más se encontrarán en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Sí, justamente. Ahora, a mí me parece que el sentido de humilde y pobre aquí es el sentido del pobre de espíritu. Sí, es el que lo es por opción, ¿no? Sí. Podríamos decir. Sí, justamente. Es el que toma conciencia de su condición de criatura y busca hacer la voluntad de Dios. Tengo otra pregunta de Víctor Murillo. En la situación actual planetaria de esta pandemia, ¿qué mensaje puede darnos estos textos tan llenos de un mensaje de justicia y predilección de Dios por los pobres? Uf. Mire, la pandemia nos ha mostrado varias cosas. Entre ellas ha develado una vez más las graves injusticias sociales del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que tiene menos recursos es la más golpeada por la pandemia. Entonces, la pandemia nos muestra una vez más las graves injusticias que hay en el mundo. También la pandemia nos muestra cómo estamos interconectados, cómo necesitamos trabajar en conjunto para poder superar esta situación. Entonces, a mí me parece que por ahí pienso escribir una cosita al respecto con una pequeña columna, la pandemia como juicio. ¿Ah? Estableciendo el primer punto que tengo que dejar claro, es que la pandemia no es un juicio de Dios. Eso es lo primero. Pero sí es un juicio a nosotros mismos, de nosotros mismos para nosotros mismos. Porque la pregunta es aquí, ¿cómo estamos reaccionando ante la pandemia? ¿Estamos reaccionando con ayuda,
con solidaridad? ¿Me estoy cuidando yo solito sin preocuparme por el otro? A lo mejor ni siquiera me estoy cuidando yo. Entonces salimos sin mascarilla, sin esto, sin lo otro. Es un juicio. La pandemia nos enfrenta a nuestras propias actitudes ante esta situación de emergencia. ¿Somos solidarios? ¿No somos solidarios? Podemos reaccionar muy bien, muy solidariamente, o podemos reaccionar muy mal. Y ahí es donde tenemos que tomar como una decisión, y tenemos que ayudar a que otros también tomen la decisión correcta, para poder salir todos juntos adelante de esta situación tremenda de emergencia. Pero fíjese que en los momentos de crisis es cuando como que nos develamos quiénes somos. Sale lo mejor o lo peor. Como, claro, lo mejor y lo peor. Y eso pasa en cada crisis. Entonces, ojalá que las crisis nos vayan ayudando a ser cada vez mejores, más solidarios. Un poco en esa perspectiva pondría yo el tema de la pandemia. Y cómo entonces esta pandemia que nos ha revelado una vez más la pobreza dura, nos tiene que ayudar a hacer todos los esfuerzos para poder erradicarla. Comprometernos en un movimiento social colaborativo que nos ayude a erradicar esto. ¿No hay más preguntas? Puedo hacer más que una pregunta en alcance. Los primeros textos, yo los escuché y hice así como un pequeño análisis. Me llamó la atención que en ambos textos se menciona que el hecho de que Dios habla, escucha, se compadece y entrega. Y hice la relación en lo que somos nosotros como seres humanos. Nosotros debemos escuchar, debemos compadecernos del otro, y a la vez debemos entregarnos misericordiosamente al otro. Y yo creo que ese es como el mensaje central para comprender cómo debemos abordar la pobreza finalmente. Más allá de todo lo físico, o si tiene esto, si no tiene lo otro, si es pobre social, si es pobre religioso, o de qué índole. Debemos centrarnos en la persona humana. Y considerando estas tres cosas, creo que es el camino que nos señalan a seguir. Eso. Sí, Gracias, Andrea. Sí, me parece muy bien justamente, y la razón de todo, hay dos razones para lo que Andrea acaba de decir. Primero, algo que dijimos ayer: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón. Entonces, si Dios escucha, si Dios interviene, nosotros también tenemos que escuchar, intervenir, etc. Segunda razón: como Dios lo ha hecho por nosotros, así nosotros tenemos que replicar lo que Dios ha hecho con nosotros, con los demás. De eso se trata. Dios, en realidad, yo creo que no quiere que como que le devolvamos tantas cosas a Él, pero si ¿qué le vamos a devolver a Él? ¿Qué le vamos a dar nosotros a Él si Él es el dueño de todo? Entonces lo que Él quiere es que lo que Él ha hecho con nosotros lo repliquemos con los demás. Eso. Nico, le abren el micrófono a Nicolás, por favor. Ahí parece. Sí, ahí estás. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo prácticamente desde el comienzo de la exposición, que la encontré súper interesante, he estado pensando en la doctrina social de la Iglesia, que
que un poco de acuerdo a la experiencia personal, muchas veces parece como una hermana pobre de nuestra fe, como que puede parecer como que es un anexo a la fe. Sin embargo, hay una relación estrechísima entre los documentos de los papas, digamos, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento, ni siquiera con el Nuevo, con el Antiguo. Claro. Entonces ahí te quisiera pedir alguna reflexión al respecto. Sí. Bueno, el fundamento de la doctrina social de la Iglesia está en el Antiguo Testamento, tanto en textos del Levítico, del Deuteronomio, como también en los profetas. Y es muy importante que nosotros pudiésemos conocer esa doctrina social de la Iglesia porque es un material muy extraordinariamente rico, ¿ah? Y que nos sirve como guía para poder enfrentar también todas estas, toda la injusticia que existe en el mundo. Y yo creo que ahí nosotros pecamos de desconocimiento. A mí me parece que en muchas materias, nosotros como católicos, tenemos prácticamente todo dicho. Lo que pasa es que no lo hemos hecho. Sí, ese es el gran problema. Pero que está dicho, está dicho. Tenemos que poner las manos a la obra para poder hacer vida preciosos documentos que tiene la Iglesia al respecto. La doctrina social de la Iglesia empezó por ahí en 1893, parece que fue, con la encíclica Rerum Novarum, ¿cierto? De León XIII. 1891. ¿Ah? 1891. Ah, ya. A lo mejor en 1893 escribió una sobre la Sagrada Escritura, no sé. Pero bien, 1891, porque escribió encíclicas súper importantes de León XIII. Y ahí se encontraba con el tremendo problema de la revolución industrial. Y las masas de indigentes y las masas de trabajadores pobres y las masas de explotados que había producido esta revolución industrial. Entonces la Iglesia normalmente siempre ha estado preocupada de estas materias. ¿Ah? No ha habido como una especie de dicotomía entre lo espiritual y lo material. Vivimos en este mundo y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible este mundo para todos los habitantes de él. Entonces ahí, desde esa perspectiva, es bien importante recoger lo que plantea Nicolás y poder conocer esta doctrina social de la Iglesia para poder ponerla en práctica. Eso diría. ¿Alguien más? Aparentemente no, no veo manos. Hablen o callen para siempre. Gracias, profesor. Aparentemente no hay más consultas. Le agradecemos todo, los dos temas claros, muy claros. Muy bien, muchas gracias. Pues yo les agradezco la invitación que me hicieron para poder compartir entonces estos temas con ustedes y espero que la semana de formación sea muy exitosa y todo en relación también con ese proyecto tan bonito que quieren realizar ecológico. Muchas gracias. Gracias, un abrazo un aplauso para el profe. Muy bien. ¿Invitamos para mañana? Sí, para mañana tenemos al padre Juan Carlos como expositor, el tema
la ecoteología agustiniana, observando la naturaleza para escuchar a la sabiduría que nos habla en la creación. Los invitamos cordialmente a todos a la misma hora. El link es el mismo toda la semana hasta el día viernes. El sábado cambiamos, porque es otro mes. Buenas noches. El padre Juliano nos da la bendición final. Ya. Gracias. Bien, demos gracias a Dios por este tema de hoy en relación a los pobres, Muy bueno. en la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, y pidámosle al Señor que nos enseñe a mirar la realidad con sus propios ojos, que nos enseñe y nos ayude a ser respetuosos con los pobres, por su condición de hijos, por su condición de personas, por su dignidad inherente, como la de cualquier ser humano. Demos gracias a Dios por esta posibilidad de reflexionar en torno a la realidad que estamos viviendo, y sobre todo pidámosle al Señor que nos ilumine para que podamos responder a las distintas situaciones de necesidad y carencia que están viviendo tantos hermanos y hermanas en situación de pobreza. Pidamos precisamente al Señor que nos ayude a vivir nuestra consagración bautismal, que podamos ver la realidad, inspirados siempre por el Santo Espíritu, podamos contemplar la realidad, pero también podamos actuar en conciencia y en consecuencia. Pongamos esto pues en las manos de Dios por intercesión de la Virgen Madre, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, enfermos y comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente, Arturo, por esta exposición. Dios te bendiga siempre, te acompañe, te ilumine, te cuide a ti y a tu familia. Muchas gracias.